Jóvenes, buenas tardes. Sean bienvenidos a esta transmisión. Espero ustedes puedan ver este video y poder... vamos a entonar un himno en esta tarde. Es el himno 468, Regocíjate en él. Lo hemos entonado para que ustedes puedan entonarlo cuando vean este video. 468, Regocíjate en él. Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su siervo al hacerle mejor, da gracias durante la dificultad, en sombras o sanas dará. Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Cuando no veo el sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a Él y a su voluntad. Me calma y no hay ansiedad. Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Prueba ya sé, de lo alto vendrán, como ama a sus hijos, nos renovarán. Confío en él, siempre sabe mejor. Si sufro, tendré más valor. Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Amén. Regocijarnos en él. Muy bien, jóvenes, busquen ahí en sus Biblias, Romanos, por favor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la Biblia: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Vamos a orar, jóvenes. Padre, gracias te doy en esta tarde. Señor, gracias porque tú has sido bueno. Señor, tú sabes cada una de las cosas que se está haciendo aquí. Señor, lo que pues ha conllevado el poder, Señor, grabar esto, llevarlo a los jóvenes. Señor, y te pido que tú puedas obrar en la vida de cada uno de los jóvenes que va a ver este video. Señor, que va a seguir la transmisión. Señor, que tú les hables, que, Señor, ellos puedan tomar decisiones. Señor, que puedan estar en este tiempo firmes en tu camino. Señor, obra en esta tarde, Señor, en lo que vamos a ver. Que tú seas honrado, que seas glorificado, Señor, con lo que vamos a ver. Señor, pues que tú obres, úsame, y te pido todo esto y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Okay, quisiera que leyéramos otra vez versículo 1 y 2. Dice Pablo: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jóvenes, estaba pensando y pues quisiera darle gracias a Dios por ustedes que van a estar viendo este video, por ustedes que han estado constantemente siguiendo las predicaciones, escuchando a través de WhatsApp las cartas misioneras, las enseñanzas. Jóvenes, si se está haciendo todo esto, y debemos dar gracias a Dios por todo lo que se está haciendo, porque, y estaba pensando yo quiero ser de bendición para ti, estaba pensando en cómo ser bendición para ti a través de lo que vamos a ver ahorita. Nosotros podemos compartirte tantas cosas, estando aquí en las actividades o ahorita en ese tiempo, podemos compartirte tantas cosas, enseñarte varias cosas, darte ejemplo tras ejemplo, varios ejemplos, quizá ejemplos de nuestras propias vidas, de los que hemos estado aquí, o ejemplos también que hemos visto. Quizá podemos usar un ejemplo de lo que hemos pasado. Yo te puedo decir, te puedo compartir tantas cosas de lo que he pasado para que tú no pases por ahí, o para que tú sigas esos ejemplos, o ejemplos también de personas que hemos visto, de jóvenes que hemos visto, e historias que hemos visto. También podemos usar ejemplos bíblicos para compartirte principios bíblicos, para compartirte instrucciones acerca de la voluntad de Dios para ti. Podemos usar nuestras historias, podemos usar historias que hemos visto o ejemplos que hemos visto. Podemos también usar ejemplos bíblicos acerca de David, de cómo actuó en ciertas situaciones, Noé, lo que hizo, Salomón, las decisiones que tomó, tantas cosas, tantos ejemplos que podemos usar, incluso bíblicos, para darte instrucciones acerca de la voluntad de Dios para ti. Y eso es lo que hacemos y lo que queremos hacer. Queremos que tú hagas la voluntad de Dios en tu vida. Ese es un deseo mío, es un deseo creo que también de nuestro pastor, de varios hermanos, que tú hagas la voluntad de Dios en tu vida, que tú hagas la voluntad de Dios. Y jóvenes, sabemos que el tiempo en el que estamos es difícil. El tiempo en el que te tocó vivir es difícil. Sabemos que el pecado y los placeres temporales, como dice la Biblia, del mundo, abundan en este mundo. Y también sabemos que la presión de los que no quieren hacer la voluntad de Dios, porque no quieren dejar su pecado, es mucha. Mira, joven, sabemos que este tiempo es difícil. Ahora, el tiempo que nos tocó a ti y a mí, y el tiempo que se viene, es difícil y va a ser más difícil. Y sabemos también que el pecado es mucho, sabemos que la presión de los que no quieren hacer la voluntad de Dios también es mucha. Eso lo sabemos muy bien. Ahora tú puedes saber también que hay muchos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Tú puedes tener amigos, familiares que no quieren hacer la voluntad de Dios, y esa presión es mucha. El pecado es mucho, es difícil, la presión es mucha, sabemos que es difícil. Sabemos que es complicado, y la mayoría de las veces es porque pues no usamos el método correcto. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3. Podemos decirte que nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios, que tú hagas la voluntad de Dios, pero sabemos que es difícil, sabemos que la presión es mucha, sabemos que es complicado.
Y dice 2 de Timoteo 3, versículo 12 y 13, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice aquí Timoteo que los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución, va a ser difícil, la presión es mucha, va a ser complicado y cada vez más va a ir estando peor, pero también sabemos que Dios es bueno y que Dios es poderoso y que sí es posible hacer la voluntad de Dios a pesar de estos tiempos. Sí, el pecado es mucho, sí cada vez es más complicado, cada vez es difícil, la presión cada vez es mucha, pero sabemos también que Dios sigue siendo bueno y que Dios sigue siendo poderoso y que es posible hacer la voluntad de Dios a pesar de estos tiempos. La Biblia sigue diciendo que el pecado abunda, pero la gracia sobreabunda. A pesar de que el pecado abunde, a pesar de que el pecado cada vez es más, la gracia de Dios sigue abundando. La gracia de Dios sigue siendo suficiente. Dios sigue dando de su gracia a los que le siguen. Ahora, sí es difícil, pero es posible hacer la voluntad de Dios. Sí es posible. Nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Yo no puedo saber qué es lo que Dios tiene para ti el día de mañana, qué es lo que Dios quiere que tú hagas. No sabemos cuál es la voluntad de Dios para ti en tu vida, pero queremos guiarte, queremos ayudarte a que tú conozcas esa voluntad de Dios, eso que Dios quiere para ti. No solamente que la conozcas, sino que la sigas y la hagas. Ese es nuestro deseo, que tú sigas y hagas y que conozcas la voluntad de Dios. Pero ¿sabes algo? Nosotros podemos decirte que hacer y estar en la voluntad de Dios es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto, como dice aquí en Romanos. Vamos a regresar a Romanos, por favor. Aquí en Romanos dice Pablo que hacer la voluntad de Dios, que el comprobar, que puedes comprobar que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y que es perfecta. Y nosotros podemos decirte vez tras vez, y lo hemos dicho, que hacer la voluntad de Dios es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto. Nosotros podemos decírtelo. Yo te lo puedo decir, yo te puedo incluso insistir y decirte vez tras vez, pero dice Pablo aquí en Romanos versículo 1 y 2 que tú necesitas comprobarlo. Versículo 1 dice que debes presentarte a Dios como un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable a Dios, no conformarse al mundo y renovar tu mente. Ahora, eso que vamos a ver ahorita simplemente es la introducción, porque lo vamos a ver en diferentes estudios, pero es interesante cómo empieza aquí Romanos. Dice que debes de presentarte primero a Dios como un sacrificio vivo. Ahora debes de presentarte también como un sacrificio santo, un sacrificio agradable. Debes no conformarte al mundo y renovar tu mente, tu manera de pensar. Sabes que muchos se presentan solamente a Dios, pero no en sacrificio. Muchos pueden presentarse a Dios, pero no como un sacrificio. Muchos se presentan a Dios, pero no de una manera santa y agradable a Él. Si tú quieres comprobar la voluntad de Dios, debes presentarte de esta manera. Vamos a leer otra vez versículo 1. Dice, por tanto os ruego, hermanos. Ahora esta es una continuación de capítulo 11, bueno, y de los capítulos anteriores. Por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de nuestra mente. Ahora dice aquí Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú quieres comprobar la voluntad de Dios, debes de presentarte de esta manera, como lo acaba de mencionar capítulo 1. Yo te puedo decir, yo te puedo insistir que la voluntad de Dios es buena, yo te puedo insistir que la voluntad de Dios es agradable, yo te lo puedo decir, yo te puedo insistir también que la voluntad de Dios es perfecta, pero hasta que tú no lo compruebes, no vas a estar convencido. Hasta que tú no compruebes que la voluntad de Dios es así, pues no te vas a convencer. Y la Biblia es clara.
No podemos conocer la voluntad de Dios y no solamente no la vas a poder conocer, sino que no vas a poder comprobarla, no vas a poder comprobar que es buena, que es agradable y que es perfecta si no haces lo que dice al principio. Tú puedes desear conocer la voluntad de Dios y yo te puedo decir, y te hemos dicho como lo acabo de mencionar, yo te puedo decir, es bueno servir a Dios, es bueno estar en la voluntad de Dios, es algo agradable en lo que tú no vas a estar decepcionado y es perfecta. Su tiempo es perfecto, Dios tiene su plan perfecto, su voluntad es perfecta. Yo te lo puedo decir, pero tú necesitas comprobarlo. Ahora, no lo vas a poder comprobar si no haces lo que dice versículo 1. Si tu deseo, y espero ese sea tu deseo o tu decisión en esta tarde, si tu deseo es comprobar la voluntad de Dios, aquí está la receta. En versículo 1 están los pasos para que tú la puedas conocer. Y es lo que vamos a ver en los siguientes mensajes. Tú puedes comprobar que la voluntad de Dios es así. Aquí en Romanos 12 hay una división. Hay una división en el libro de Romanos, y aquí en Romanos 12 está esa división. Del 1 al 11 vemos cómo Pablo muestra la doctrina, muestra la enseñanza de capítulo 1 al capítulo 11. Y a partir del capítulo 12, que es el que acabamos de ver, al capítulo 16 vemos la aplicación práctica del conocimiento. Vemos la doctrina en capítulos del 1 al 11 y del 12 al 16 vemos la aplicación práctica de los anteriores capítulos, de lo que Pablo está hablando. Y necesitamos llevar a la práctica el conocimiento. ¿Sabes? Porque de nada te sirve que tú conozcas la instrucción, que tú conozcas cómo se deben de hacer las cosas si no lo llevas a la práctica. El conocimiento necesitamos llevarlo a la práctica. Ya Pablo en los capítulos anteriores habló sobre el carácter cristiano. Ahora habla sobre la conducta del cristiano, la conducta cristiana. Ya se habló sobre quién era el cristiano, ahora se habla sobre lo que hace el cristiano. Entonces ya es la manera en la que uno lo lleva a la práctica. La manera en que el cristiano se comporta es regulada por algo. Tu comportamiento es regulado por algo. Y tú te vas a dar cuenta, tu comportamiento, en cómo te comportas, la forma en cómo te conduces, es regulada por algo. Es fácil dictar reglas de conducta, reglas que puedes seguir para tu comportamiento o para regular tu comportamiento. Tú puedes hacer varias reglas, puedes hacer varias cosas con las que tú puedes regular tu comportamiento, qué hacer, qué no hacer. Y si tú puedes leer en Gálatas, habla acerca del fruto del Espíritu. Yo sé que te suena el fruto del Espíritu, y también habla acerca de las obras de la carne. Tu comportamiento va a ser regulado por el Espíritu o por la carne. En Gálatas Pablo habla acerca de las obras de la carne y menciona estas obras de la carne y habla acerca del fruto del Espíritu. Entonces, tu comportamiento va a ser regulado o por tu carne o por tu espíritu. Tú puedes poner reglas, restricciones, prohibiciones, a hacer esto y no hacer aquello, pero si está regulada por ti o por tus sentimientos o por tu carne, tarde o temprano las vas a abandonar. Tú puedes tomar la decisión, quizá ponerte una regla, no, yo voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no voy a ir a tal lugar, pero si estas decisiones o estas reglas están reguladas por ti o por tus sentimientos en ese momento o por tu carne, tarde o temprano las vas a abandonar. Versículo 1, regresemos a Romanos. Bueno, estábamos ahí en Romanos. Versículo 1. Pablo aquí dice, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo está diciendo, mire, yo les ruego. Ahora, primera cosa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a advertir, te va a aconsejar. Y si tú eres salvo, tú tienes al Espíritu Santo morando en tu corazón, tú tienes al Espíritu Santo que te va a advertir, que te va a aconsejar, que te va a hablar. Pablo aquí en capítulo 12 le rogaba, dice, por tanto os ruego, por lo que ya había dicho, por las misericordias de Dios que son muchas y abundantes, por lo que ya había dicho. Pablo le dice, por tanto, por la que ya les acabo de mencionar, yo les ruego que presenten sus cuerpos.
¿Sabes qué? Tenía que ser algo voluntario. Tú tienes que presentarte voluntariamente. Necesitas presentarte a Dios. Yo no me puedo presentar por ti y yo no puedo presentarte a ti a Dios. Tú necesitas presentarte voluntariamente. Pablo le rogaba, yo les ruego que se presenten a Dios. No era algo que Pablo les iba a obligar. No era algo que, pues, tenían que hacerlo porque sí, como una regla, ellos tenía que ser voluntario, tenían que consagrarse a Dios. Y es lo que tú y yo necesitamos. Necesitas consagrarte a Dios, presentarte voluntariamente a Dios. Ahora entendiendo que ya eres de Él, y es lo que vamos a ver después. Tú necesitas entender que ya perteneces a Dios, que Dios ya te compró. Ahora necesitas presentarte voluntariamente a Él. Es algo que tú necesitas hacer de voluntad. Tú tienes que tener ese deseo y presentarte voluntariamente a Dios, y lo vamos a ver más adelante también. Ahora, necesitas presentarte voluntariamente a Dios entendiendo que ya Él te compró y ofrecerte como sacrificio, morir a tus deseos, a tus sueños, a tus anhelos, a cambio de comprobar la voluntad de Dios. Ahora, tú necesitas hacer primero la voluntad de Dios que ya sabes que debes de hacer, si quieres comprobar cuál es la voluntad de Dios futura para tu vida, pero necesitas presentarte a Dios, necesitas consagrarte a Él, necesitas ofrecer tu vida en sacrificio vivo, morir a tus deseos, morir a tus sueños, morir a tus anhelos, a cambio de comprobar la voluntad de Dios. Y como lo dije, y como lo dice aquí Pablo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pero tú necesitas comprobarla. Yo te lo puedo decir, pero tú necesitas comprobarlo. Y si lo haces personalmente, si tú te presentas a Dios personalmente, vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, necesitas comprobarlo, no porque alguien te lo diga, no porque alguien te lo ha contado o porque te lo hemos dicho vez tras vez, sino porque tú lo has comprobado entregándote a Dios. Entonces, jóvenes, como les comenté, Pablo aquí ya ha dado una lista de lo que el cristiano tenía que hacer, ya ha dado la instrucción, pero ahora dice, ahora por tanto, como por lo que acabo de mencionar, yo les ruego que ustedes se presenten a Dios, que ustedes vayan a Dios presentándose como un sacrificio vivo. Eso que ustedes desean, esos deseos, esos sueños, esos anhelos que ustedes tienen, que se presenten a Dios como este sacrificio vivo. Y mencioné la vez pasada cuando Abraham ofreció a Isaac. Ahora la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Isaac fue ofrecido. Abraham obedeció a Dios en lo que él le pidió. Él ofreció a su hijo, él presentó este sacrificio. Ahora, no se consumó el sacrificio, pero lo que Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo sí se cumplió. Entonces, Abraham ofreció a su hijo. Él, a pesar de lo que él podía sentir, a pesar de quizá los planes que ya él tenía, él obedeció a Dios, muriendo a eso y ofreciendo a su hijo. Tú debes de presentarte a Dios como un sacrificio vivo, morir a lo que tú deseas, para que tú puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque te lo podemos decir, pero necesitas comprobarlo. Dice versículo 2, y no os conforméis a este mundo. Entonces, no solamente necesitas presentarte como un sacrificio vivo, necesitas ser santo, ser apartado, ser agradable a Dios. Y versículo 2, no conformarte a este mundo. Es importante eso, más transformaos por la renovación de vuestra mente, nuestra manera de pensar. Y dice que de esta forma, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es la forma en la que tú vas a comprobar la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a desarrollar en lo siguiente que vamos a ver. Pero yo te animo, joven, a que tú tomes la decisión. Has escuchado y hemos escuchado que la voluntad de Dios es buena, que Dios tiene algo bueno para ti, que Dios tiene algo agradable para ti. No sabemos qué sea, que Dios tiene algo agradable para ti y que es perfecto a su tiempo y que a su tiempo Dios te lo va a dar. Lo has escuchado, pero tú necesitas comprobarlo.
pero para que lo puedas comprobar, necesitas presentarte a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y de esa manera tú vas a poder comprobar esa voluntad de Dios para tu vida. Y hasta que no la compruebes, no vas a entender que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y esto lo vamos a desarrollar en los siguientes estudios, pero quisiera que tú tomaras esa decisión ahorita esta tarde, que tú te presentes a Dios con el deseo de comprobar cuál es su voluntad, de que tú compruebes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, y que el día de mañana tú puedas saber que es buena, agradable y perfecta. Entonces, que puedas tomar esa decisión. Vamos a orar y espero tú puedas tomar esa decisión. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, te doy por lo bueno que tú eres. Señor, yo te pido por cada uno de los jóvenes que, Señor, que ha escuchado. Señor, muchos los tengo en la mente, han estado en las actividades. Señor, han escuchado enseñanzas, han escuchado ejemplos, ilustraciones. Señor, han escuchado instrucción, Señor, de cómo buscar tu voluntad, de cómo pues presentarte a ti para que ellos puedan conocer tu voluntad. Señor, no queremos que pues no estén el día de mañana en tu voluntad, Señor, pero es una decisión que ellos voluntariamente tienen que tomar, el poder comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, pero para eso necesitan, Señor, presentarse en sacrificio a ti. Señor, te pido por cada uno de ellos, espero ellos puedan tomar esa decisión, Señor, y de lo que vamos a ver, Señor, bendice Señor, este día, Señor, la vida de cada uno de los jóvenes. Yo te pido que ellos puedan tener un corazón que, Señor, siga ardiendo, Señor, que a pesar de estos tiempos, a pesar de la presión, a pesar del pecado, de la circunstancia, Señor, puedan seguir fieles, Señor, sabiendo que sí se puede, que, Señor, tú sigues siendo bueno y poderoso para que ellos puedan seguir firmes en tu camino. Bendícele, Señor, en estos días, en este tiempo, y te agradecemos por todo esto, y te lo pido y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Jóvenes, se va a transmitir por YouTube, entonces yo sé que ustedes lo saben usar, no están ajenos a eso, entonces que puedan suscribirse ahí al canal, que puedan darle a me gusta, aunque no les haya gustado, que puedan darle me gusta, ustedes saben lo que es ahí, las notificaciones para que cada vez que se suba un video ustedes puedan estar al tanto, estar al pendiente, verlas, seguirlas, y que puedan ser de bendición, que puedan apartar un espacio cuando vayan a escuchar las enseñanzas, cuando vayan a escuchar esto, a solas, y que puedan concentrarse y tomar decisiones. Estamos orando por ustedes, estén orando también, y primero Dios, pronto nos vamos a ver, vamos a hacer varias cosas también con ustedes, pero pues les animo a seguir adelante y a pues seguir siguiendo pues en las diferentes redes sociales, en Facebook, en WhatsApp también. Entonces Dios los bendiga, jóvenes, y primero Dios, nos vemos después.